Seguimos en la mira y en este caso para tratar de comprender qué es lo que puede llegar a suceder después del 23 de octubre, pero en lo que respecta a la economía de nuestro país. Nos acompaña el economista platense Teófilo Gomila. Buenas noches, gracias por venir. No, muchas gracias por ¿Puede el gobierno kirchnerista en un segundo mandato continuar con la economía como está planteada en el momento? Yo creo que están dadas las condiciones para continuar con los fundamentos del esquema económico que se ha dado a llamar modelo, que a mí me parece que es acotar las posibilidades de las políticas económicas. Yo creo que el esquema es el esquema viable para la Argentina, un tipo de cambio alto y competitivo, que seguramente va a ser una de las variables que de alguna manera va a haber que acomodar después de las elecciones. ¿No se puede sujetar más el dólar como está? Argentina ha venido sufriendo un proceso inflacionario que ha sido superior a la tasa de cambio del tipo de cambio. Esto es una realidad, en particular contra el dólar. Sí. Con independencia de que el dólar se ha devaluado con relación a todas las monedas del mundo, lo que implica una devaluación del peso, el grado de competitividad vinculado con el costo de las divisas para la Argentina ha ido disminuyendo. De ahí muchas presiones devaluacionistas de algunos sectores industriales que se sienten menos favorecidos que antes. Pero es una cuestión de grado. Todavía es una magnitud manejable, pero lo que sí debe ser absolutamente claro es que el tipo de cambio tiene que ser alto y competitivo. A partir de una disminución de la tasa de inflación, compatible con la evolución de los precios internacionales, o si no, alguna tasa de devaluación que no tenga seria incidencia sobre los precios internos. ¿Y cómo se frena la inflación? La inflación en la Argentina... Porque convengamos que son mucho más altas las cifras de lo que en realidad están dando a conocer desde Bueno, una cosa es la medición de la inflación y otra es la inflación. La realidad es que, por ejemplo, si uno analiza la variación de los precios internacionales, siguiendo con el tema anterior, en términos de dólares, que es la moneda en la que se cotizan la mayoría de los bienes transables, que son los que se comercian, se exportan e importan, los incrementos de precios han sido exorbitantes. Los índices de valores de las exportaciones de algunos países, por ejemplo Chile, desde el año 2005-2006 a la fecha han aumentado casi un 400%. Es decir, todas las materias primas y todos los commodities han tenido incrementos de precio en términos de dólar de ese orden. O sea, no solamente la soja ni alguno de los cereales. Y esa magnitud de incremento de precios, de una manera o de otra, en algún momento impacta sobre las economías domésticas. Claro, una parte de la inflación argentina seguramente está explicada por el aumento de esos precios sobre los cuales el gobierno no puede de alguna manera operar, salvo imponiendo de alguna forma de derechos de importación que los encarecerían aún más, o derechos de exportación para evitar que los precios internacionales influyan sobre los productos que se venden aquí en el mercado interno, en el caso de los cereales o las oleaginosas. El otro componente de la inflación es parte de la política económica que ha sostenido el gobierno permanentemente, que está vinculado con el estímulo al consumo. El consumo ha sido la variable que ha podido sostener y sacar fundamentalmente de la profundidad de la crisis de principios del tercer milenio. Ha sabido sacar a la Argentina y ha puesto en funcionamiento gran parte de la economía que estaba prácticamente parada. El crecimiento Cuando del consumo... habla del estímulo al consumo, ¿tiene que ver con estos programas del Gobierno Nacional de carnes para todos, de electrodomésticos para todos? Bueno, digamos que esos son marginales sus efectos. El estímulo al consumo está dado fundamentalmente por la recuperación del salario real y la recuperación del empleo, junto con la recuperación del salario. A partir de ahí, en la Argentina se observa, hay estudios que lo demuestran acabadamente, un aumento en el poder adquisitivo real de los sectores de menor poder adquisitivo y en particular de los sectores medios. Ese tirón del consumo, esa demanda generada por el consumo ha movilizado muchísimo la economía.
la asignación universal por hijo, la recuperación de los niveles de remuneración real en el caso de las jubilaciones. Estos son datos objetivos y reales. Este consumo fortalecido nos ayuda a explicar también, en un contexto de una expansión monetaria, digamos, más o menos controlada, también una presión de precios. Es decir, desde la política monetaria, el programa monetario y la programación del Banco Central, de alguna manera ha ido convalidando con expansión monetaria el aumento del consumo. Y sin ninguna duda el gasto público, que se ha venido expandiendo a partir de estas políticas: jubilaciones, asignación universal por hijo, subsidios, que es un componente de la demanda muy importante del sector público. Es decir, el consumo público y privado, de alguna manera en un ambiente de facilidad monetaria, también ayuda a explicar parte de la tasa de inflación. De todas maneras, yo creo que de acá hacia fin de año, por diferentes razones, en particular porque la anticipación de incrementos de precios, de alguna manera, que se ha producido durante el mes pasado y el anterior, ha sido muy fuerte, eso, en mi punto de vista, va a temperar de alguna manera la capacidad de consumo de las unidades familiares. Además, porque no coincide con la realidad salarial, justamente. Es que, bueno, es decir, la anticipación está vinculada a los aumentos salariales vinculados con la paritaria que ha habido. Es decir, sí, pero que de cualquier manera los porcentajes no son iguales a los incrementos que sufren los principales alimentos o los que integran la canasta básica alimentaria. Bueno, es decir, habría que ver cuál es la estimación. Yo pienso que, por ejemplo, hay convenios que han conseguido aumentos entre el 28 y 30%, no de un solo golpe, sino, digamos, desfasado en el tiempo, sí, y que el aumento no son la mayoría igual. ¿Perdón? No son la mayoría igual. Son algunos general, sectores, otros se han quedado algunos convenios han sido mejores. Algunos convenios han sido mejores. Pero digamos del orden del 30%. Ese es el incremento de alguna manera que se produjo entre el mes anterior y junio, mejor dicho, entre mayo y junio, sí, y que el aumento de precios de alguna forma, al anticiparse, va a ver carcomer el poder adquisitivo de esos aumentos salariales. Con lo cual, la demanda como fenómeno lubricante de la tasa de inflación se va a temperar. El tema es para el escenario hacia adelante. Y el escenario hacia adelante, si te decía, un programa basado en un tipo de cambio alto y competitivo que genere un suficiente superávit comercial, es decir, exportaciones que superen las importaciones, la posibilidad del acceso al financiamiento internacional, en la medida que la volatilidad actual de los mercados se atempere, Argentina va a entrar necesariamente sin grandes problemas al mercado de capitales, y va a de alguna manera facilitar un equilibrio fiscal que también va a tener que ser ajustado, y con los superávit gemelos, las bases de la economía para que la economía continúe creciendo a un buen ritmo están dadas. Hay otras cosas sobre las que hay que ir progresando, fundamentalmente todo lo que es el programa monetario y la acción del Banco Central en el sentido de indicar el crédito, porque el punto es, la capacidad del ahorro interno no alcanza. Necesitamos financiar la inversión para tener crecimiento. Sí. Sin inversión, conseguir crecimiento es imposible. Esa inversión tiene que ser de alguna manera estimulada, financiada. Sí, sí. O sea, el sistema financiero tiene que ponerse un poco al tanto de las necesidades de crecimiento de la economía. Y son cuestiones que habrá que ir resolviendo más adelante, pero son absolutamente imprescindibles de resolver. Camila, lo lleva al terreno hipotético de un cambio de gobierno a partir del 23 de octubre. ¿Qué puede llegar a suceder? Yo tengo una pregunta fundamental. A mí me da la impresión que como vienen evolucionando los resultados y las alianzas de hombres más que políticas, porque en definitiva estas elecciones se caracterizan por una cosa, que es por la disolución de los partidos políticos. Acá están compitiendo hombres exclusivamente, con programas que no son claros, con ideas que tampoco han sido suficientemente expuestas.
pero sí veo que hay una decisión de unirse de alguna forma para presentar al gobierno. Sí. Y la base de esa unión de hombres está vinculada con aquella medida del conflicto de la 125, la resolución famosa de los derechos de exportación al yuyito. Y yo me pregunto, de llegar al gobierno una colación de ese tipo, ¿no tiene asumido un compromiso muy serio en el sentido de eliminar un instrumento de política fiscal y política aduanera como son los derechos de exportación? Si ha asumido ese compromiso, estoy seguro que no lo puede cumplir. Porque la continuidad de un sendero de equilibrio fiscal sustentable, que permita tasas de crecimiento y una economía de alguna manera consolidada, está absolutamente vinculada a la mantención de este tipo de recursos, que lamentablemente deberían ser provisorios, pero en la Argentina, como la mayoría de los impuestos, se convierten en cuestiones permanentes. Gomila, lo interrumpo un segundo, voy a darle el pase a Julián Baccarini con un informe sobre lo que sucederá en la economía argentina a partir del 23 de octubre. Hola Julián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas noches y vamos a ver qué opina la gente, si hay preocupación o no con todo este tema económico. Tiempo atrás era un tema central para discutir si después de las elecciones había algún cimbronazo en la economía argentina. Bueno, hablamos con los platenses y les preguntamos a ellos cómo veían el tema económico justamente después de estas elecciones. No es ningún secreto que la economía mundial está en crisis, sobre todo en los países del primer mundo, como Estados Unidos, que acaba de salvarse de entrar en el default, o Europa, que está en problemas, sobre todo algunos países más complicados que otros. Todo hace pensar que el 2012 será un año donde esas economías todavía no salgan de su estado actual de recesión. La economía no creo que cambie mucho, gane quien gane. El tema que así no se puede más. El sueldo no te alcanza, las cosas aumentan por más que el INDEC diga que no. No sé, yo espero que pase lo mejor, que nos mantengamos en una línea, ¿viste? Milagros no pueden hacer los políticos. Se habla de que el dólar va a aumentar de manera importante. Considero que sí, siempre pasa en las elecciones eso, siempre pasa. Pero bueno, ojalá que podamos mantenernos un poco. La gran incógnita es ¿qué pasará con la economía después de las elecciones? Para algunos economistas, la tranquilidad de estos días no debe ser extrapolada hacia los meses posteriores a la asunción de la nueva administración. Los desafíos económicos no solo son diversos, sino que resultan de difícil resolución. Restricciones a las importaciones, inflación, la cotización del dólar, desempleo, crecimiento económico son variables que hasta el momento se mantienen sin grandes modificaciones, pero no deja de preocupar al electorado. Debiera cambiar, realmente creo que debiera cambiar. Yo tengo una pyme y la verdad que estoy sufriendo demasiado. ¿Crees que va a cambiar para mejor o para peor? Espero que cambie para mejor porque, bueno, necesitamos un cambio, o sea, me parece que en el punto de vista financiero es donde peor estamos, o sea, yo como pyme no tengo préstamo para nada, en absoluto. Mira, hasta que pasen las elecciones no se sabe nada. ¿Todo lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, crees que en algún momento nos va a tocar a nosotros también? Mira, por suerte no tenemos más deuda, si no estaríamos muy mal hoy en día. Menos se puede saldar la deuda. Eso la verdad que es previsible, porque siempre pasa lo mismo. Hablan mucho antes de votar para que los votemos y después realmente no cumplen casi nada. Desgraciadamente tengo experiencia y siempre ha pasado lo mismo. Sí, no sé. Ojalá vaya bien, pero yo por lo que he visto siempre, no le tengo confianza a nadie. Eso no saben, únicamente los economistas, no tienen ni idea de qué va a pasar. ¿Usted como ciudadano no le preocupa? ¿Cree que va a estar todo tranquilo? Me preocupa, pero más me preocupa la inseguridad, más que la economía. ¿Cree que el dólar se va a mantener igual? Sí, como sea lo van a mantener.
De acuerdo a algunos pronósticos, luego de las elecciones del mes de octubre, se viene una fuerte suba del dólar. Las encuestas, ya sean privadas como oficiales, anticipan que el dólar subirá un 14% el año que viene, contra un 6% de este año. Se evalúa que para fin de año el tipo de cambio será de 5 pesos. ¿El resultado de las elecciones tendrá directa influencia en la economía o estamos hablando de especulaciones electoralistas? Pero puedo discernir en que no eternamente tiene que estar el kirchnerismo, entonces, como para continuar con un proyecto nacional como está planteado. El tema es la propuesta que tiene que haber, cuál debe ser el reflejo de los precios relativos entre el mundo y la Argentina, es decir, cuál debe ser el tipo de cambio verdadero, porque para la Argentina habría un tipo de cambio para lo que sería hoy la productividad agrícola, vinculada con los precios internacionales de los granos, de los oleaginosos, y otro tipo de cambio para proteger a la industria nacional y el trabajo. Y ahí es donde se presenta verdaderamente el conflicto. El tipo de cambio necesario para proteger la industria nacional y el trabajo es absolutamente conflictivo con un tipo de cambio que de alguna manera satisfaga a los sectores exportadores. La forma de compensar eso es un problema serio para la gestión futura. Es lo que al menos usted no ve. Pero en el futuro, es decir, en el supuesto que el kirchnerismo no continuara en el gobierno, yo creo que el compromiso de lo que sería la oposición en materia de esta política en particular va a ser muy difícil de cumplir. Es decir, los votos del campo que se han manifestado de alguna manera en estas elecciones recientes, si esperan alguna solución en ese sentido de los sectores de la oposición, los van a poner realmente en un brete muy importante, porque va a ser difícil que lo consigan. Salvo que decidamos incurrir en un déficit fiscal de esos que la Argentina tuvo en algunas otras épocas y nos llevaron a las situaciones que nos llevaron, ¿no? Si el indeciso lo está escuchando, ya lo asustó. Ya definió su voto. Bueno, le dejo un interrogante, le dejo un elemento para el análisis, porque desde la oposición muchas veces es muy fácil proponer cosas, pero cuando uno quiere mantener como parte del gobierno una economía en orden, de alguna manera estable, y de alguna manera que sea el cauce para un desarrollo social y una armonía social, evidentemente hay que tener cierto equilibrio. El problema es cómo se consigue, a través de qué instrumentos, ¿no? Teófilo Comilla, muchas gracias como siempre. Bueno, gracias a vos, buenas tardes. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos con más en La bicicleta es buena para todos, pero hay que usarla con debida discreción. Si juego lo hago en casa o en la playa, si en calle o ruta voy con mucha precaución. Vamos, vamos con cuidado para llegar. Siempre podemos juntos ser felices, cuando la vida respetemos en primer lugar. Respetemos la vida. Humanización del tránsito. Asociación Civil, Amor y Respeto al Prójimo.